¿Alguna vez usted ya ha escuchado la frase nunca sabes cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda? Sin duda, aquellas personas que estos días están viviendo experiencia de duelo por la pérdida de un ser querido a causa de la pandemia, usted que me está viendo y que está viviendo esta experiencia, o conocidos nuestros, familiares, amistades, que están sufriendo este proceso de duelo, sin duda, comprenderán de mejor manera lo que estoy yo planteándole en la pregunta, porque toca sacar fuerza en medio del dolor. De eso queremos hablar justamente en estos tips terapéuticos de esta semana. Queremos dedicarle a todas esas personas, en primer lugar, nuestra solidaridad, nuestra conmoción frente a su dolor, ¿verdad? Queremos decirles que les acompañamos en su dolor, que comprendemos justamente toda esta red de apoyo psicosocial a través del Centro Integral de Atención Psicológica, a través de esta experiencia terapéutica que desarrollamos en este espacio como en el de los cafés psicológicos. Queremos hacerle llegar a toda esta familia que se ha integrado a ser parte de una red de apoyo psicosocial. Queremos decirles que les acompañamos en su dolor. Ciertamente son días muy difíciles, pero también queremos aprovechar para ayudarle a que se ayude, ayudarle a comprender este proceso y a cada vez que pueda a ir replanteándose lo que viene. Justamente frente a un duelo, frente a una pérdida, hay que saber entender esto. Un duelo es justamente la capacidad que el ser humano va a desarrollar de adaptarse a cualquier pérdida. La pérdida de un ser humano tan querido como la que muchos están padeciendo. Como otras pérdidas en la vida se unen en esta experiencia de dolor, pero la respuesta natural del ser humano es todo lo que usted está experimentando. Vivir un duelo es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra historia humana. Por tanto, no es una cosa extraordinaria, es lo normal, es lo esperado. Justamente lo que está pasando a usted y su familia es lo esperado, pero es importante comprender que frente a una pérdida, frente a un duelo, hay dos posibilidades. Una es darnos por vencido, y al darnos por vencido, simple y sencillamente estamos convirtiendo el dolor, que es muy humano, que es comprensible, que es temporal porque se circunscribe a estos días que estamos viviendo, lo puedo prolongar en el tiempo en clave de sufrimiento eterno. Sufrimiento que puede ser una respuesta consciente o inconsciente frente a este duelo. Y de eso se trata precisamente, de comprender que ante una pérdida hay distintas reacciones. Y el escenario que hemos planteado es el escenario de darnos por vencido ante esa pérdida. Esa es una posibilidad. Tantas personas que incluso han desarrollado procesos de duelo no resuelto y han terminado en un despacho terapéutico es justamente porque consciente o inconscientemente se plantearon la idea de yo no voy a poder afrontar esto nunca. O la típica expresión de que algunos dan por llamar yo no voy a poder superar el duelo. Pero claro, es por ese planteamiento de que se hacen algunos si hay que sí o no superar un duelo. Y no se trata de superar el duelo. El duelo es una respuesta natural, por lo tanto es una capacidad que se va desarrollando de adaptabilidad frente a esta pérdida. El segundo escenario, justamente frente a un duelo, es buscar la manera de afrontarlo adecuadamente o de afrontarlo con actitud de responsabilidad, con buscando la posibilidad para salir fortalecidos de él y comprender que quien se fue de entre nosotros no quiere dejarnos para siempre la herida. Es importante, por lo tanto, desarrollar habilidades de afrontamiento. Y justamente de esto le queremos hablar en estos tips terapéuticos. Cómo desarrollar una respuesta resiliente, una respuesta para afrontarlo positivamente. La resiliencia es esa capacidad de los seres humanos, esa capacidad que podemos desarrollar para afrontar la adversidad en clave de superación, en clave de adecuada adaptabilidad para lograr la armonía personal y también de nuestro entorno. Claro, duele y no vamos a negar el principio de realidad del dolor, pero en medio del dolor es necesario plantearnos posibilidades de afrontamiento. Claro, estamos hablando de un duelo complicado, de un duelo
atípico. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad, muchas familias, de despedirnos, de honrar la memoria en los días de la posible velación, como en otros casos. No tenemos esa posibilidad, sobre todo aquellos que desarrollan incluso un vínculo muy fuerte, hasta de tipo religioso. Pues pesa mucho esto, el hecho de no dar la santa sepultura, llaman, ¿verdad? Todo esto marca, todo esto como que agudiza la herida. Y claro, hay muchas comprensiones diversas sobre, yo he escuchado en estos días expresiones como, ¿cuánto habrá sufrido mi familiar allí en el hospital? ¿Quién le habrá atendido? ¿Cómo habrán sido sus últimos segundos? Es muy normal que pensemos estas cosas, y es necesario que expresemos nuestras emociones para afrontar adecuadamente este proceso de duelo en clave resiliente. Es necesario, en primer lugar, como tips terapéutico primero, es justamente que para dar respuesta al duelo en clave resiliente, se trata de que como personas y como familia tomemos conciencia que lo propio de este estado es que duela, y que nuestras emociones y nuestros pensamientos van a sufrir un tiempo de desarmonización, un tiempo de desequilibrio, un tiempo de afectación directa. Eso es muy normal, no nos vamos a pelear con esto. Y si usted acompaña a una familia y está por el teléfono, por las redes, acompañándoles a una familia que está viviendo este proceso de duelo, hágale llegar este mensaje. Que expresen, que saquen lo que sienten, que sepan qué es lo esperado, que vivir el duelo es desarrollar esa adaptación a la pérdida, que ha sido significativa sin duda, y que no es para menos en una situación complicada como el duelo que ahora toca vivir, en donde no podemos tener un acceso libre, tranquilo, al desarrollar los procesos de velación y de sepultura a nuestro ser querido. Claro, es mucho más complicado, y se trata de comprender y no negar, y mucho menos pelearnos con esa realidad, porque es parte del protocolo a comprender. Es duro, es difícil, pero es necesario que en casa alguien nos diga, miren, ciertamente nos pesa, nos duele, no es algo que tenemos que estar comprendiéndolo si lo vamos a superar o no, o cuánto tiempo nos va a doler. Va a durar, va a tomar tiempo el saber asimilar ese dolor, claro, pero de nosotros va a depender si ese dolor lo prolongamos en sufrimiento y no desarrollamos esta respuesta adecuada de afrontamiento. Por eso, frente a lo primero del duelo es el shock, la noticia, el impacto. Y claro, nos descompensamos. ¿Cuál es la respuesta resiliente ante ese momento? Bueno, la capacidad de expresarnos. La capacidad de entender que la respuesta esperada es el expresarnos con libertad. No el reprimirnos. No el condenarnos porque no estamos sintiendo lo que otros sienten. No, no, no. Simple y sencillamente, o no tan simple, claro está, es expresar el dolor con libertad. Comprendiendo, aquí viene el punto de la toma de conciencia, comprendiendo que lo propio frente a esa pérdida es lo que sentimos y lo que pensamos. Sentir el dolor, percibir el dolor, expresar el dolor, y esa es una respuesta dentro de los procesos de capacidad adaptativa frente al dolor. No podemos frente al shock negar el impacto, no podemos, hay que permitírnoslo, pero en la justa dimensión. El segundo momento del proceso de duelo es justamente la negación y ese conflicto interno, ¿no? ¿Por qué me tenía que pasar esto? ¿A cuenta de que a mi familiar, a mi querido amigo le pasa esto y tan bueno que es, y tanta gente mala que no le pasa nada de esto? Esas son expresiones que uno escucha y que por ahí se pueden reiterar, ¿no? Y es parte del proceso del duelo, la negación de lo vivido. En ese momento, la capacidad de adaptarse y la capacidad de afrontar adecuadamente convendría desarrollar, en apoyo de aquellos que están con nosotros, la comprensión de que la negación es una respuesta esperada, pero no en ruta a la prolongación de la misma. Es decir, es normal que sintamos que no debió haber pasado esto, pero está pasando.
Y si está pasando, es necesario expresarlo, como lo hemos dicho en el tip anterior, y es necesario en camino comenzar a asimilarlo, ¿no? Es decir, hay una pérdida, no lo queremos aceptar, pero el siguiente paso tiene que ser comprendernos en ausencia de ese ser querido. Por eso es que en la tercera fase del duelo, que es la de la rabia, la del pleito, bueno, hay personas que se pelean con todo, con los sistemas de salud, con la vida, con Dios, para quienes tienen fe. ¿Por qué a mí? ¿Por qué la familia? ¿Qué malo eres? Esto, y les da rabia. Y es esperado, es parte del proceso. Hay quienes hacen lo que llamamos anclaje en alguna etapa de duelo y eso complica más. Eso puede desarrollar lo que finalmente se da por conocer un duelo patológico, que tiene que tener un proceso de no asimilación de la pérdida después de 6 meses. Antes es esperado todos los comportamientos que se tiene. Pasados 6 meses, si yo viví el duelo después de 6 meses como que fue ayer, entonces requerimos ya de intervención terapéutica. Y eso pasa cuando se genera mucha rabia. En esta etapa hay muchas personas que quedan ahí anclados porque, claro, no asimilan la pérdida y quedan con un coraje. ¿Por qué debe haber pasado eso? Y es esperado en algunos casos, lo que no es adecuado prolongarlo, obviamente. Y en otro momento, la cuarta etapa del duelo, que es propiamente lo que algunos llaman el duelo en sí mismo, es decir, todo lo que implica la tristeza, que se vive desde el primer momento, pero que hay momentos de nostalgia muy fuertes. Es decir, cuando ya cae nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestra mente, ya cae en el hecho de que no está aquí, que cuesta vivir sin esa persona, y vienen los recuerdos. Para ese momento es necesario, en clave de resiliencia y terapéuticamente hablando, es importante hacernos un planteamiento, y es el siguiente: haga usted el ejercicio cuando pueda, que cuando vengan estas imágenes de dolor o estos recuerdos, porque todo el tema de pandemia nos suma las muertes de cada día, las condiciones en los hospitales y más, y eso nos genera una imagen y nos conecta con la pérdida nuestra y puede afectarnos todavía más la asimilación y generarnos en esta etapa depresiva un impacto mayor. De ahí la importancia de en ese momento en casa poder hacer un ejercicio que le llamamos nosotros visualización. Respire en algún momento del día despacio y traiga a su imagen la mejor imagen que puede tener de ese ser querido. Recuerde aquel momento especial, bueno, positivo que usted vivió con él. Cada vez que venga esta sensación de tristeza, usted puede trabajarse terapéuticamente. Esta es la capacidad de la resiliencia, la capacidad que tenemos, y eso muchos la desarrollan en el camino. Y se han dado cuenta que en medio del dolor, en casa viene el recuerdo, viene la imagen positiva. Alguien dice: mamá, papá, quedémonos con el recuerdo positivo de nuestro familiar. Acordémonos de aquellas cosas. Bueno, esas cosas que aparecen trilladas son terapéuticas y recomendamos tomar unos minutos, respirar y guardar la mejor imagen, traer la visualización, el momento aquel que usted recuerda. Y cada vez que venga esta sensación o estos pensamientos con tendencia a descompensarlo, se va a activar esa visualización hasta que nos dé la paz. Porque el cambio de pensamiento, el cambio de idea recurrente, aquella del sufrimiento, aquella de la pérdida, aquella de la nostalgia, por esta que nos genera alegría, sano recuerdo, nos puede dar cierta nostalgia, pero es liberadora, porque lo recordamos en bien. Y ahí viene el punto que nos va a llevar a la siguiente etapa del duelo, que va siendo la asimilación hasta la aceptación del duelo, cuando ya la persona comprende que evidentemente este proceso nos ha dolido, pero que hemos comprendido su pérdida. En ese momento, la respuesta resiliente es: ¿cómo le gustaría a nuestro ser querido que le recordáramos, pero al mismo tiempo, qué esperaría de nosotros? Y justamente en esta etapa, como respuesta resiliente, se trata de que nosotros, como familia afectada, o aquellos que acompañamos a una familia afectada, sepa ir asimilando esa ausencia y relacionándose con la ausencia. Es
Es decir, sabiendo que ese ser querido no se nos ha muerto. Él cerró su ciclo de vida. Por eso es aquella expresión de se me murió mi mamá, se me murió, no es la terapéuticamente adecuada, porque a mí no se me ha muerto. En mí queda el recuerdo, en mí queda esa mejor imagen. No es posible. Por lo tanto, no pretendo superar un duelo. Pretendo convivir con la ausencia. Y en esa etapa de asimilación, aceptación, justamente es para ello. Resilientemente yo, como capacidad que voy desarrollando, comprendo que me duele su ausencia, pero que lo mejor que puedo hacer en memoria y para honrarle es tenerle presente en el recuerdo, en los sentimientos, en aquellas cosas buenas que siempre quiso de nosotros. Fuerza, familia, fuerza, que es importante saber afrontar. Quejarnos toda la vida de la pérdida no es la mejor ruta. En este momento vale la pena expresarlo, vale la pena sentirlo, pero sepamos que usted y yo tenemos la capacidad para afrontar con actitud resiliente aquella, hemos dicho, que nos permite afrontar adecuadamente el dolor, la adversidad y salir fortalecidos de ella. Tantas familias que han perdido a tantos seres queridos en condiciones distintas y nos dan la muestra de ser fortalecidos. Porque esos seres queridos que hemos perdido no quieren nuestra destrucción ni la prolongación de nuestras heridas para toda la vida. Sabemos que vale la pena liberar la emoción reprimida, el dolor sufrido, pero también la ruta hacia el afrontamiento y el fortalecimiento nuestro y familiar es la ruta adecuada, es la ruta terapéutica. Usted sabe muy bien que en medio de este dolor también es importante hacernos llamado a la felicidad. La felicidad que no es alcanzar una meta en la vida. La felicidad que es identificar la serenidad, la paz interior. La felicidad no es ausencia de dolor ni de problemas. Es la búsqueda y la capacidad de desarrollar esta paz interior, esta serenidad. La felicidad que es una opción, que es una decisión. Usted lo decide, yo lo decido.